Buenas tardes. El día de hoy tenemos el placer, el privilegio de recibir a una invitada especial y a continuación el señor doctor Rodolfo Arce, va a dar unas palabras de inicio como director ahí de la Escuela de Administración Pública. Adelante. Muy buenas tardes. En nombre de nuestro director, doctor Leonardo Castellón Rodríguez, y el mío propio como director ahí, el más cordial saludo a la doctora Ruth García Llave, profesora de Ciencias y Técnicas de la Navegación y de Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz en España, que está en visita académica en Costa Rica. Nuestra universidad, con una carrera acreditada por la OMA bajo el programa PICAR y desde la Cátedra de Control y Fiscalización Aduanera, sea usted muy bienvenida. Nosotros nos esforzamos por dar a conocer y aplicar los conceptos y mejores prácticas internacionales en materia de control aduanero y fiscalización, así como sobre la acumulación de evidencias para la aplicación de gestión de riesgos sobre los operadores económicos en los diferentes procesos aduaneros. Para esos fines, desde la cátedra generamos o tratamos de generar constante investigación sobre los mecanismos adoptados por Costa Rica en materia de control aduanero y lucha contra el fraude. Tratamos de identificar mejores prácticas para el control del fraude en aduanas de las recomendadas por los organismos internacionales. Interiorizar conceptos de auditoría aduanera, fiscalización, metodología de riesgo y control aduanero, entre otros. Aplicar esos conocimientos de auditoría, el control interno y la fiscalización, desarrollando la capacidad de razonamiento en la aplicación de protocolos de actuación para emprender esa fiscalización aduanera. Y nos interesa mucho conocer mediante prácticas de campo la mejor forma de efectuar una actuación fiscalizadora, ya sea tipo inspección, tipo auditoría y de los informes de fiscalización. Hoy nos sentimos complacidos de compartir con su persona este tema de actualizar sobre la gestión del riesgo para las mercancías containerizadas, porque el mundo tiene hoy más que nunca sobre sus hombros una pandemia que pasa por estadios inesperados y que paraliza al mundo. En momentos en que el acuerdo de facilitación del comercio está cambiando el mundo y con el alrededor de sus 40 medidas, algunas de ellas de muy vieja data, se unen a muchos años de esperar la facilitación del comercio que ha de venir, pero tiene que hacerlo con el control y la fiscalización necesaria. Así que sea usted muy bienvenida, al mismo tiempo que también los estudiantes de la maestría en comercio internacional de la Universidad de Panamá, a cargo del doctor Félix Pandales, en su curso Taller de Logística Aduanera. También a diversos participantes de Centroamérica que nos hacen el honor de acompañarnos. Esta instrucción suya le vamos a dar un muy buen uso en la carrera y nuevamente bienvenida y a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, don Rodolfo Arce, por esta presentación y sobre todo a los responsables de la carrera de Administración Aduanera por darme la oportunidad de estar con todos los asistentes, aunque sean virtuales, pero bueno, dar la oportunidad de poder por lo menos expresar o enseñaros o la intención mía es de que entendáis cómo llevamos a cabo en la Unión Europea el sistema de gestión de riesgo que tan importante es tanto la Unión Europea pues, y el continente americano, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero vamos a partir de que el 90% del comercio mundial a nivel se desarrolla a través de los contenedores. Prácticamente 500 millones se entregan anualmente en la cadena de suministro y tan solo el 2% es inspeccionado. Esta verdad, porque la realidad es que no se pueden inspeccionar todos los contenedores porque hay que tener un nivel, hay que baremar tanto la seguridad
la protección contra y la facilidad del comercio, ha hecho que bastantes organizaciones utilicen este transporte, esta utilización del transporte de mercancías contenerizadas para llevar a cabo esas actividades de comercio, de transporte de mercancía ilícita o mercancía no legal. Porque, por ejemplo, nosotros en la Unión Europea cabe diferenciarla, porque cuando nosotros hablamos allí de mercancía ilícita, siempre instintivamente pues, nos referimos, nos hacemos la idea de que puede ser tráfico de drogas, contrabando, armas, explosivos, pero no puede ser así. Tampoco tiene que ser así. Podemos hablar también de mercancías falsificadas, que puede ser un peligro pues, para la economía de la Unión Europea. Por ejemplo, y empiezo ya con si me deja. Si me deja. No me deja pasar. Discúlpenme, pero no me deja pasar la presentación. Vivian, échame una mano. Pantalla. A ver, siguiente. Vale, bien, pues ya está, sí, así lo paso. De acuerdo, perfecto. Bueno, ejemplo de ello de que la mercancía transportada en contenedores, por vía marítima, en contenedores, y que supone un verdadero riesgo tanto a la economía del país como a la salud colectiva, como puede ser drogas, precursores, o incluso a la seguridad, como el transporte de armas explosivos, se pone en manifiesto, por ejemplo, en la estadística que presenta la Unión Europea todos los años, y por ejemplo, el año pasado simplemente encontramos o detectamos a través del sistema de gestión de riesgos en mercancía contenerizada 397 toneladas de estupefacientes en toda la Unión Europea. Pero no solo eso, que eso es lo que entendemos nosotros o simplemente pensamos cuando hablamos de mercancías ilegales en armas o en estupefacientes, sino también, que es muy importante y que afecta mucho a la economía de la Unión Europea, es más de 40 millones de artículos falsificados, 900.000 medicamentos y 4 millones de juguetes que no cumplían las condiciones de seguridad que establece la Unión Europea. Y luego, por supuesto, 7.300 armas y 2,3 millones de unidades, que no lo veo bien, a ver, bueno, no lo sé, no lo veo porque no lo veo. Se me ha... A ver, anterior, aquí. Discúlpenme porque es que no me deja. No me deja pasar. A ver. Discúlpenme porque es que no me deja pasar la diapositiva. Bien. Se ve... A ver. Discúlpenme porque esto no estoy acostumbrada a trabajar con Zoom. Lo hemos probado antes. Ahí, bien, perfecto. ¿Lo paso ahora? Bien. Vale, bueno, continúo y discúlpenme otra vez de nuevo. Bueno, la Organización Mundial de Aduanas y como su carácter de internacional, igual que se aplica aquí en Costa Rica, pues consciente de que el transporte de mercancía en contenedores, pues usado por muchas organizaciones para llevar este tipo de actividades ilícitas, y sabiendo que las inspecciones en destino no puede impedir en ningún momento o constituir una obstrucción a lo que es la cadena logística o a la facilidad del transporte marítimo, ha promovido a través del marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global, denominado marco SAFE, y todo en base a las disposiciones recogidas en el convenio de Kioto revisado, pues un procedimiento de control aduanero integrado de la cadena logística basado principalmente en el análisis de riesgo, en la armonización de procedimientos de control de destino, esto es muy importante para evitar que se solapen normativas de estados adyacentes, que por ejemplo en el caso de la Unión Europea no, porque tenemos un sistema normativo, que es el Código Aduanero Comunitario, que se aplica a la totalidad del territorio de la Unión, y en la utilización de tecnologías de reconocimiento no intrusivo, que son muy importantes y que las llevamos puesta en práctica en la Unión Europea y especialmente en España hace varios años. Seguimos, a ver si me deja pasar. Bien, lo que estaba comentando. Bueno, pues bien, las disposiciones del marco SAFE las ha adoptado la Unión Europea a través de nuestro reglamento 952 del Parlamento del Consejo del 9 de octubre, por el cual se aplica el Código Aduanero de la Unión. El Código Aduanero de la Unión es que recoge todas las disposiciones comunes aplicables en todo el territorio aduanero de la Unión y que vamos a aplicar las administraciones aduaneras a la hora del procedimiento aduanero, tanto en el despacho como en el sistema de gestión de riesgo. Conforme a las disposiciones de este Código Aduanero, la Unión Europea en 2014 aprobó la estrategia y el plan de acción para la gestión del riesgo de la Unión Europea,
y que contemplaba y tomando como base que la gestión efectiva de los riesgos en la cadena de suministro internacional, y leo literalmente, es fundamental para garantizar la protección y la seguridad de los residentes de la Unión Europea y salvaguardar sobre todo los intereses económicos y financieros de la Unión Europea, facilitando al mismo tiempo el comercio legítimo. Esos son los objetivos y la base por la cual se crea la estrategia y el plan de acción para la gestión de los riesgos de la Unión Europea. Bien, esta estrategia establece principalmente la aplicación de capacidades para todos los funcionarios que trabajan en la administración aduanera y la aplicación de metodologías adecuadas al fin de explotar pues, los datos de movimiento de la cadena de suministro con fines de gestión de riesgos. Todo esto lo leo literalmente y lo voy a ir desgranando poquito a poco en las siguientes diapositivas si el programa pues, me deja pasar. Bien, vale, vamos a empezar pues definiendo lo que es lo que podemos entender como análisis de riesgo, que tanto el convenio, el Código de Honor de la Unión, en base a lo que determina el marco SAFE, lo ha recogido tal cual, y lo podemos definir como la aplicación sistemática de procedimientos administrativos que proporcionan a la aduana la información necesaria para manejar movimientos o envíos que presenten riesgos. Riesgos, hemos dicho, tanto como para la salud, los residentes de la Unión Europea, y la economía y la protección, sobre todo. Bueno, bien, vamos a empezar definiendo o concretando quién van a ser las administraciones, y concretando sobre todo en España, centrándonos en España, quién va a ser la administración que se va a encargar de llevar a cabo este análisis de riesgo, esta gestión de análisis de riesgo. Bueno, nosotros tenemos el gobierno español, se subdivide en una serie de ministerios, igual que aquí en Costa Rica, y nosotros pertenecemos al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Dentro del Departamento de Impuestos Especiales, pues tiene un departamento, una departación, no es concretamente un departamento, es una dirección adjunta que se llama Unidad de Análisis de Riesgo. Esta unidad de análisis de riesgo forma parte de Vigilancia Aduanera, que es en donde trabajo yo. Vigilancia Aduanera son principalmente control de fronteras marítimos, que es donde trabajo yo concretamente. Soy jefa de embarcación de una patrullera de Vigilancia Aduanera. Nos encargamos del control del tráfico marítimo, pero durante un año estuve trabajando en el puesto de inspección fronteriza en la unidad de análisis de riesgo, encargándonos principalmente del contrabando, tráfico de armas y estupefacientes, y nos ampliaron las competencias sobre todo a el transporte de mercancías falsificadas, porque en la Unión Europea están haciendo bastante daño a la economía de la Unión. Bueno, pues estos son el organismo en España que nos vamos a encargar del análisis de riesgo. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo el análisis de riesgo? Este análisis de riesgo y el procedimiento que vamos a llevar. Bien, bueno, el procedimiento de gestión de riesgo, y yo pongo aquí, lo que pasa que soy muy legislativa, ¿vale? O muy legal, como queráis decir, se encuentra recogido en el artículo 46 del CAU, del Código Aduanero de la Unión. Esto lo voy poniendo por si hay alguien que me está escuchando, que le interese el tema, que le guste el procedimiento aduanero de la Unión, o que esté interesado en estudiar o simplemente hacer un versus, el procedimiento aduanero de Costa Rica con el que llevamos en la Unión Europea, que es muy, muy interesante. Se encuentra recogido en el artículo 46. Bien, ¿dónde se va a fundamentar? Se va a fundamentar, y además lo establece lo establece el Código Aduanero, en el intercambio de información que se va a llevar a cabo entre las autoridades aduaneras, las administraciones aduaneras de todos los Estados miembros. ¿Y cómo se va a hacer este intercambio? A través de transmisión electrónica. EDIS le llamamos nosotros, el sistema informativo a través del cual todas las administraciones aduaneras nos ponemos en contacto para informarnos sobre cualquier riesgo que pueda afectar a cualquier tipo de mercancía que pueda venir containerizada, tanto en introducción, impuesto, como puede haber tránsito. Bien, también es importante que inicialmente el Código Aduanero, como ya he dicho, que es de 2013, solo abarca el intercambio de información entre las administraciones aduaneras. Hoy en día esto se ha ampliado y abarca ya, existe un sistema de intercambio de información no solo entre administraciones aduaneras, sino con otras administraciones, como puede ser, como el sistema SafetyNet, no sé si lo conocéis también, que es el de información sobre tráfico marítimo, que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la mercancía containerizada, sobre todo especialmente la containerizada, tiene un tiempo de entrada desde que se manifiesta su entrada, desde que se declara en la intención de entrada en el territorio aduanero de la Unión, tiene 24 horas para entrar. ¿Qué ocurre?
que existen problemas, pueden ser tardanzas, por ejemplo, el huracán que estamos viviendo, el coletazo que estamos viviendo aquí en Costa Rica, que impida que ese barco llegue a puerto en destino. Llegue a destino, a puerto de destino, cuando llegue en hora o en día previsto. ¿Qué ocurre? Que esa documentación que se presenta previa, que es la que voy a hablar posteriormente o en breve, ¿sí? La cual se lleva a cabo el primer análisis de riesgo, no llegue a su destino, esa fusión de información con otra base de datos como SEISINET, que controla el tráfico marítimo, nos permite detectar que ese barco no ha llegado a su puerto, por los motivos que sean, y permiten establecer prórrogas para la descarga de esa mercancía y para el procedimiento de despacho. Bien, en base a esto, en base a toda esta información, que como repito está a base de la intranet y que son cada vez se unen más bases de información, como SEISINET, la Custom, cada vez son más autoridades las que se unen y están integradas en una base de datos para facilitar el control de riesgos de esta mercancía que entra en el territorio de la Unión. Vamos a tener dos procedimientos bien diferenciados, pero que van a determinar dos diferentes análisis de riesgo, o podemos llamarlos dos controles de riesgo. Primero va a ser un control previo a la entrada de la mercancía en el territorio de la Unión, que va a ser basado en los riesgos declarados en el momento y que van a ser comunes, por ejemplo, no comunes en toda la Unión, sino se focalizan, por ejemplo, en el territorio en el cual va a entrar esa mercancía. Vamos a hablar y vamos a concretar en este caso España. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia y pues un control a nivel global, a nivel internacional, a nivel nacional, y que sería en función del momento actual, pues sería, por ejemplo, un control de riesgo que se centralizase en mercancía sanitaria, pues para evitar pues, mascarillas que no cumplen con, por ejemplo, con el prototipo o con los estándares de calidad que establece la Unión Europea para poder importar ese tipo de mercancía. Bueno, bien, este primer control se va a realizar sobre la declaración sumaria de entrada, que hablaré ahora en segundos sobre en qué consiste esta declaración sumaria. Y luego otro control de riesgo se va a realizar posteriormente y se va a hacer son controles aleatorios que se van a hacer en base a estudios que se realicen, investigaciones que se realicen en base a parámetros establecidos en el puerto de descarga de la mercancía. ¿Y sobre qué información? Sobre la información declarada en la declaración sumaria de depósito temporal, que también explicaré en breve en qué consiste. Es decir, toda mercancía que entre en el territorio de la Unión va a estar sometida a dos controles de riesgo. Uno, previos a la entrada, que va a establecer un sistema y un control distinto al que se va a realizar luego previa a su descarga, que se va a basar en información que se distribuye a los distintos puertos, de inspección fronteriza, y en base a la investigación del funcionario de la unidad de análisis de riesgo presente en los principales puertos de interés general de España, pues se va a llevar a cabo el control de riesgo y se va a llevar a cabo la inspección. Bueno, pues vamos a materializar, vamos a contextualizar todo lo que estoy explicando sobre la declaración sumaria y declaración sumaria de depósito temporal. Bien, los controles previstos previos a la entrada se van a estructurar, ¿vale? O van a diferenciar en tres niveles asociados que van a estar en función de la mercancía sujeta a control o vigilancia, como he puesto de ejemplo antes y que está muy a la mano de hoy en día, lo que son las mascarillas. Muy importante la importación de mascarillas y la cantidad de mascarillas que nos han estado entrando procedentes de China que no cumplían los controles sanitarios ni de calidad previstos, establecidos en la Unión, y que se incluían, que se importaban con documentación falsa, nosotros le llamamos SOIBRE, el certificado de calidad industrial, se llama en España SOIBRE, y que nos venían con certificados falsos, como que esas mascarillas cumplían el sistema de calidad de la Unión. Bien, pues en base a la mercancía sujeta a control se va a establecer niveles de riesgo, ¿vale? Estos niveles de riesgo siempre se van a establecer, porque ahora os voy a explicar estos tres niveles de riesgo, lo importante que son, se van a establecer en base a tres consideraciones muy importantes. Primero, la proporcionalidad del riesgo, la proporcionalidad del riesgo, es decir, el tipo de mercancía a la que estamos tratando, la urgencia, por ejemplo, en este caso, el tema de las mascarillas, que hemos puesto de ejemplo inicialmente, es de vital importancia, era urgente,
¿eh? Y el impacto en el flujo comercial. Es decir, vamos a ver si el impacto, la retención que tenemos en ese flujo comercial favorece o no desfavorece o es proporcional a la urgencia o el impacto social o económico que va a tener en la Unión Aduanera, ¿no? La Unión Europea. Permítanme que denomine Unión Aduanera o Territorio Aduanero de la Unión, porque sabéis bien que hay algunos territorios que forman parte de la Unión Europea, pero que no forman territorio de la Unión. Y como bien ejemplo es el Reino Unido, que una de las disputas y de lo que está costando tanto trabajo de que el Reino Unido salga de la Unión Europea es el tratado y el convenio que tenemos, y porque ellos van a dejar de formar parte de la Unión Aduanera. Y eso es muy importante para ellos, porque ¿qué significa? Que a partir de ahora va a haber aduanas propiamente dichas. Toda la mercancía que salga de los países de la Unión Europea con destino al Reino Unido y viceversa van a tener que pagar arancel. De ahí que se esté complicando tanto las reuniones y la salida efectiva de la Unión Europea del Reino Unido. Bueno, pues bien, teniendo en cuenta esto, teniendo que se van a establecer 3 niveles de riesgo en base a la mercancía, al tipo de mercancía que vamos a tratar, y teniendo en cuenta en consideración estos 3 puntos que son de vital importancia, vamos a establecer 3 niveles de riesgo. Y siempre teniendo en cuenta que esto es siempre previo a la entrada de la mercancía en el territorio de la Unión. Bien, tenemos un código A, es decir, en base a la mercancía, a toda la información que nos suministra el transporte activo, es decir, en este caso, si es vía marítima, pues será la compañía marítima, la empresa marítima que transporta la mercancía containerizada, llamémosle MERS, puede ser ejemplo, ¿vale? Nos va a mandar a nosotros ella va a ser la encargada de enviarnos una declaración sumaria, que ahora voy a hablar y voy a especificar en qué consiste, ¿vale? En base a los datos de esa declaración sumaria y como he dicho antes, los riesgos que existen en ese momento actual y el tipo de mercancía que estamos hablando, se establecen 3 niveles de riesgo. El código A va a determinar que esa mercancía es de alto riesgo y ya automáticamente se va a prohibir la entrada en el territorio aduanero de la Unión. Es decir, en el momento que se presente la declaración sumaria de entrada, que se presenta a través de una ventanilla única y a través del Departamento de Aduana en una ventanilla única, entra directamente, se analiza, se detecta el riesgo, entra directamente, se catalogó como código A y se reenvía un mensaje al transporte activo, llamémosle MERS de nuevo, y se le prohíbe la entrada en territorio aduanero de la Unión. En el caso de que esa mercancía sea catalogada como código B, quiere decir que esa mercancía va a ser inspeccionada, es decir, se va a posicionar el contenedor en el primer punto de llegada al territorio aduanero de la Unión. Es decir, que si esa mercancía va con destino, y permítanme que soy andaluza, va con destino a Algeciras, y el primer punto va transportada en un portacontenedor, pero su primer punto de llegada, el primer punto de introducción en el territorio de llegada o de toque de destino en el territorio de la Unión es Ámsterdam, si tiene su código B, independientemente de que esa mercancía vaya con destino a Algeciras, España, va a ser inspeccionada en Ámsterdam. Va a ser posicionado el contenedor y va a ser inspeccionado en Ámsterdam. Y luego, un código C, que es el último, es un control en el puerto de destino, que es ahí donde la unidad de análisis de riesgo entramos, formamos parte de esa inspección y entra en juego nuestra investigación de personal. Personal quiere decir en el sentido de que nuestro organismo nos envía una serie de pautas, una serie de circulares mensuales, en el sentido de que indicándonos, pues, por ejemplo, este mes nos vamos a dedicar a investigar y a trabajar sobre, por ejemplo, importaciones de origen asiático que se están almacenando en depósitos en la región y que luego salen en tránsito pues al norte de Europa y no controlamos el destino. Ejemplo de ello. Pues entonces ahí es donde entra la investigación de la unidad de análisis de riesgo y donde se va a llevar esa segunda investigación, esta segunda gestión de riesgo que es en el puerto de destino. Bien, para establecer los niveles de riesgo, como hemos dicho antes, como he citado antes, nivel de A, B y C,
Se va a basar en dos criterios principales, porque es bastante importante pues, establecer, por ejemplo, un código A y prohibir ya de entrada una mercancía, la entrada al territorio de la Unión. Entonces, para ello vamos a tener dos criterios que son muy concretos, en los que se va a fundamentar y se va a basar principalmente esa decisión para establecer el código A, el código B o el C. Primero, el criterio de protección. Los criterios de protección van a ser mercancías que puedan considerarse un riesgo o amenaza para la seguridad del país. ¿Y qué estamos hablando de ello? Pues explosivos, estamos hablando de explosivos, tecnología de doble uso, productos reactivos, químicos o biológicos. Y otro segundo criterio en lo que nos vamos a fundamentar o a basar para establecer esos criterios, esos códigos, va a ser el de seguridad. Pues, ¿qué van a hacer eso? Pues nos estamos refiriendo pues, a todas aquellas mercancías que puedan amenazar, pues puedan constituir una amenaza para la salud o el bienestar de la ciudadanía o el medio ambiente. Esos son los dos criterios en los que se va a fundamentar para establecer esos códigos, el A, el B y el C. Y siempre me refiero, principalmente, que es muy importante ese control de riesgo previo a la entrada de la mercancía en el territorio aduanero. Para explicarlo de una manera distinta, lo que está haciendo la Unión Europea es establecer un control de riesgo previo para proteger ya, antes de que llegue la mercancía, de cualquier riesgo que pueda afectar a la Unión Aduanera. Pero simplemente, solo bajo dos conceptos. Disculpen, ¿qué pasa? Discúlpenme porque me está poniendo batería baja y es que tengo un montón de problemas con los cargadores. No sé lo que me pasa, ahora no me cierra, no me carga el ordenador. Vivian, lo siento. He comprado esta mañana un adaptador, como todos los que me estoy escuchando y conozcan España, nosotros no tenemos los mismos cargadores, los mismos enchufes eléctricos. Entonces tengo que comprar otro y no sé lo que ocurre, que no me carga el ordenador. Espero que, no sé lo que me pasa. Vale, ahora sí, ya está listo. Perdónenme porque estos son... Bien, vale, pues entonces estábamos hablando. Entonces, estamos estableciendo un control de riesgo previo a la mercancía, hemos dicho en base a los criterios de protección y seguridad, y se va a establecer 3 códigos. Un código A, que ya no dejamos entrar la mercancía en el territorio aduanero. El código B, es decir, se va a inspeccionar esa mercancía en el primer punto que toque la mercancía en territorio aduanero de la Unión, y ese código C, perdón, el código B y el código C ya va a ser en el momento que se descargue la mercancía en el puerto de destino. Ruth, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Lo siento, disculparme porque esto es un desastre tecnológico. Bueno, bien, continúo, bien. Estábamos hablando de la declaración sumaria de entrada, es decir, que los códigos tanto A como B como C se va a establecer en base a la información que se suministra en la declaración sumaria de entrada. La declaración sumaria de entrada, con respecto a la mercancía contenerizada, se tiene que presentar 24 horas antes de la llegada al primer punto del territorio aduanero de la Unión. Se expide por una totalidad, se presenta por la totalidad de la expedición con indicación de las diferentes partidas y los puertos de destino. En base a ella se aplica el primer control de riesgo y se va a asignar lo que estaba comentando antes, tanto el código A como el código B como el código C. Aquí podemos ver, por ejemplo, toda la información que se suministra en la declaración sumaria de entrada. Pues el número de artículos, el número de referencia único de envío, el número de documento de transporte, identificación del expedidor o persona que presenta la declaración sumaria,
el destinatario y del transportista, la identidad nacional del medio de transporte activo, el número de referencia del operador de transporte, el código, del código del primer lugar de llegada, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información referente a la mercancía que pueda permitir ya el primer control de análisis y control de riesgo. Siguiente, ahora sí, vale. Ahora nos vamos a centrar, y que es el que más me gusta y en el que yo estoy trabajando y que puedo aportar profesionalmente en mi experiencia, es la gestión de riesgo cuando esa mercancía, a esa declaración sumaria se le ha asignado un código C, es decir, el control en el puerto de destino. Bien, esto se denominan controles aleatorios. ¿Por qué? Porque se fundamentan en la investigación, como he dicho anteriormente, en la investigación que realice el departamento los funcionarios del departamento de la unidad de análisis de riesgos, y todo en base a las circulares que nos emite el Ministerio y el Departamento de Aduanas de Impuestos Especiales mensualmente. Bien, el análisis de riesgo, en este caso, se va a realizar en base a la documentación que se presenta y que la contiene la declaración sumaria de depósito temporal. Bueno, podéis pensar que qué documentación tiene que presentar la mercancía para poder entrar en el territorio aduanero de la Unión. La realidad es que sí. La realidad es que sí, tiene que pasar el procedimiento de despacho, aunque el procedimiento de despacho, el Código Aduanero de la Unión lo recoge solo cuando se presenta el documento único administrativo por el cual tú manifiestas a la aduana que quieres incluir la mercancía en un determinado régimen aduanero. La verdad es que el procedimiento aduanero comienza desde la presentación de la declaración sumaria de entrada. ¿Por qué? Porque la mercancía ya se somete inicialmente a una gestión de riesgo, y de ahí ya está trabajando los funcionarios, está trabajando la administración aduanera. Bien, la declaración sumaria de depósito temporal se presenta una vez llegada la mercancía a destino. Lo voy a decir muy brevemente porque la verdad es que el procedimiento es un poquito enrevesado y tampoco quiero liar un poquito la cosa, o a los oyentes simplemente me quiero centrar en gestión de riesgo, pero para que se hagan una idea, después de todas maneras abriré el micrófono y que cualquier persona que tenga un interés pues me pueda hacer cualquier cuestión o plantearme cualquier cuestión que le surja al respecto. Pero la mercancía, una vez que llega a destino, el operador activo de transporte, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Acciona, que es la nuestra nacional, nos tiene que dar a la administración aduanera, tiene que dar un aviso de llegada. Es decir, tiene que avisar a la administración aduanera, a los funcionarios, que el buque va a entrar en puerto, para que la aduana sepa que ese contenedor ha llegado a destino, ha llegado en hora prevista, y que la mercancía en ese contenedor ya está dentro del territorio aduanero de la Unión. La declaración sumaria de depósito temporal la presenta el consignatario, el que se va a hacer cargo de la mercancía. En este caso se realiza a través de una ventanilla única, y aquí es la característica, que esta ventanilla única ya no es administración aduanera. Esta ventanilla única se realiza a través de la autoridad portuaria, es decir, la entidad Puertos del Estado, y concretamente autoridad portuaria. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de gestión integrado que facilita tanto ante las autoridades marítimas como la administración aduanera controlar el transporte activo marítimo como la mercancía transportada. Pues bien, el consignatario, primero, la compañía naviera emite un aviso de llegada. Lo emite a través de la ventanilla única de la autoridad portuaria. ¿Para qué? Y la autoridad portuaria automáticamente conecta con la administración aduanera y le dice a la aduana: oye, el buque va a entrar en puerto. El consignatario automáticamente, a través de esa misma ventanilla, envía la declaración sumaria de depósito temporal. Esa declaración sumaria de depósito temporal tiene que tener dos características. Primero, tiene que tener un número de referencia que tiene que coincidir con la declaración sumaria de entrada. Es decir, tiene que coincidir esa mercancía que se ha declarado previa a la entrada al territorio de la Unión, coincidir con que esa mercancía se va a descargar en destino. Y además tiene que tener un código de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros, en la unidad de análisis de riesgo, pinchamos ese código y vemos que efectivamente el código que tiene asignado esa declaración sumaria de entrada es un código C. Es decir, que si necesitamos nosotros inspeccionar esa mercancía, se va a inspeccionar en ese destino. ¿Por qué? Porque la mercancía se va a descargar en ese puerto. Es muy importante. Bien, esa declaración sumaria de depósito temporal indica a la administración aduanera
que esa mercancía, de esa total de expedición que recogía la declaración sumaria de entrada, esa mercancía, esa partida concreta, se va a declarar, descargar en este puerto, y mediante esa presentación se le está diciendo a la administración aduanera que, en primer lugar, está en puerto, que se va a descargar, que está a su disposición para su inspección y para su gestión de riesgo, y que en breve se va a presentar el DUA, la declaración única administrativa, para que el gestor de aduana proceda a su despacho. Es muy, muy importante. Bien, esa declaración sumaria de depósito temporal indica, como bien he dicho, que esa mercancía se descarga y está a disposición de la unidad de análisis de riesgo para su inspección. La mercancía recibe, una vez que se presenta esta declaración, recibe el estatus de depósito temporal, mercancía en estatus de depósito temporal. ¿Qué significa esto? Que esa mercancía puede estar 90 días en el puerto sin recibir un destino aduanero, bien despacho libre plástica, un régimen especial o una exportación. Bien, y es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es un plazo máximo que da el Código Aduanero de la Unión, que en la mayoría de los casos, y por tener que dar fluidez al transporte marítimo y por la imposibilidad de inspeccionar todos los buques, todos los contenedores, pues prácticamente es automático. En el momento que se declara, se presenta por vía intranet la declaración sumaria de depósito temporal, automáticamente se está presentando el DUA. Pues bien, en base a la información presentada en la declaración sumaria temporal, nosotros, en la unidad de análisis de riesgo, realizamos otro control, ¿vale? Otro control de análisis de riesgo. Y lo he dicho anteriormente, ¿en base a qué? Pues a las circulares que se nos van emitiendo, los riesgos que en esos momentos se detectan en el país y aparte nosotros, como bien he dicho antes, inicialmente nosotros pertenecemos al departamento, al Ministerio de Hacienda, y es muy, muy importante. ¿Qué significa esto? Que nosotros desde nuestra base de datos tenemos acceso al control a las cuentas económicas de los operadores. Es decir, que nosotros podemos ver si un importador ha pasado de tener una importación, pues yo qué sé, podemos hablar de dólares, ¿no? Podemos hablar de 10.000 dólares o 10.000 euros, vamos a hablar en euros, a pasar en un mes a tener 100.000. Entonces, eso ya nos llama a nosotros la atención. Entonces, una de las cosas, de los mecanismos y de las herramientas que disponemos nosotros, los funcionarios de la unidad de análisis, que es acceder a las cuentas financieras de todos los importadores y exportadores operadores económicos autorizados, que es fundamentalmente lo que nos va a permitir ver si ese operador económico o la empresa a la que representa, o la empresa, aunque puede ser una empresa que exporte ocasionalmente, ha subido o ha habido una variación económica que nos pueda a nosotros hacer sospechar que esa mercancía pues no cumple toda la legalidad que debe cumplir, pues tanto para su importación, su importación en la Unión Aduanera. Bien, estos controles aduaneros, ¿en qué van a consistir? ¿Vale? Nosotros nos dan la información, nosotros en base a nuestros criterios pues vamos a establecer una serie de controles. ¿Y cuál van a ser? Pues el principal va a ser el examen de la mercancía. Nosotros vamos a posicionar, nosotros tenemos un canal muy parecido al que tenéis vosotros aquí en Costa Rica, tal como me han explicado los responsables de la carrera de Administración Aduanera. Nosotros tenemos una serie de filtros, pero hay que diferenciar que nosotros estamos actuando al unísono con la Administración. Nosotros pertenecemos al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, pero hay dos actores actuando al mismo. Está la unidad de análisis de riesgo, que nos vamos a dedicar a narcotráfico, contrabando y explosivos, armas explosivas, es decir, seguridad y protección, resumiendo, y luego vamos a tener en el mismo sitio actuando a los gestores de aduana, que pertenecemos los dos al mismo departamento, pero estamos trabajando en dos ámbitos distintos. Primero, unidad de análisis de riesgo, seguridad y protección, y gestores de aduana, que ellos se van a encargar del despacho de la mercancía. De ahí que la declaración sumaria de entrada, la declaración sumaria de depósito temporal vaya a los dos. Primero, la unidad de análisis de riesgo, controlamos la mercancía nosotros y de ahí pasa a los gestores de aduana. Nosotros, unidad de análisis de riesgo, vemos la información de la declaración sumaria de depósito temporal y marcamos tres filtros.
Filtro verde, es decir, mercancías que tenemos controladas, tenemos al operador económico autorizado, controlado, no hay ningún problema con ese tipo de mercancía. Filtro verde, automáticamente pasa al gestor de aduana, que ya le van a emitir, ya tiene el DUA, el documento único administrativo, para proceder al despacho, es decir, para incluir la mercancía en un régimen aduanero, o cualquier régimen aduanero, que por regla general, si es IMPO, nosotros le llamamos despacho libre práctica. Bien. Otro filtro que podemos poner, dependiendo del tipo de mercancía y de nuestra investigación, pues filtro naranja. ¿Qué significa esto? Examen documental, ¿vale? Es decir, verificación de datos consignados y toma de muestras. ¿Qué significa esto? Que el representante de la mercancía, el consignatario, nos tiene que mandar no solo vía intranet, sino nos tiene que venir, se tiene que presenciar. Bueno, ahora mismito con el tema del COVID, pues está esto un poquito trastocado, pero nos tiene que venir con toda la documentación que nosotros solicitemos para comprobar que esa importación es correcta. Y luego sería, en el momento que nosotros comprobamos que esa importación es correcta, nosotros le damos el OK, levantamos el filtro naranja y pasa automáticamente al gestor de aduanas, ¿bien? Que es el que va a proceder al despacho. Y luego tenemos el filtro rojo, que va a ser el decir, mira, esta mercancía, este expedidor no nos gusta, el destinatario tampoco nos gusta su actividad financiera que está llevando últimamente, ha pasado de facturar 1.000 euros a facturar 10.000 euros en un mes. Luego el tipo de mercancías, nos han mandado una circular diciendo que tenemos que tener especial consideración con este tipo de importación. Pues entonces lo que vamos a hacer es poner filtro rojo. ¿Y un filtro rojo qué significa? Que es un examen de la mercancía. Un examen de la mercancía que nos tiene que posicionar el contenedor en el puesto de inspección fronteriza y tenemos que nosotros abrir el contenedor e inspeccionarlo. De ahí, que dependiendo del tipo del puerto en el que se descargue esa mercancía, pues vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Cádiz, capital, no tenemos un reconocimiento no intrusivo, tenemos que hacerlo físicamente, es decir, yo físicamente he tenido que ir, abrir, romper el precinto, abrir el contenedor y tal cual, entrar. Y mis compañeros, los compañeros del puerto, pues empezar a descargar pues, palet por palet y ver pues toda la mercancía hasta el final del contenedor. Bien. Por ejemplo, en el caso de Algeciras, como tiene un tránsito tan elevado y mueve tantos millones de TEU, en este caso sí tenemos reconocimiento no intrusivo. En este caso, la unidad de análisis de riesgo, en el momento que pincha y pone filtro rojo, automáticamente ya pasan por un reconocimiento no intrusivo. Seguimos. En cuanto al sistema de escaneo, nosotros tenemos dos tipos de sistema de escaneo. Bueno, antes de empezar con el sistema de escaneo, quiero puntualizar una cosita. Nosotros en la unidad de análisis de riesgo tenemos 3 filtros. Bien, hasta que no se dé el filtro, nosotros demos el OK, no levantemos ese filtro, el gestor de aduana, que recuerdo, trabaja al unísono con nosotros, no puede proceder al despacho. ¿Pero qué ocurre? Que claro, el despacho de aduana es asignar a la mercancía un régimen aduanero. Y ese está sujeto a otro control de riesgo. Otro control de riesgo, pero diferente, no el sistema de protección y seguridad que es el nuestro, sino, por ejemplo, el tema de mercancías falsificadas, en el caso, por ejemplo, de que la mercancía que se declare no coincida con la mercancía que verdaderamente es. Por ejemplo, a nosotros se nos ha dado caso, que a mí me llama mucho la atención, declaraban zapatos de deporte con suela de goma y se abrían, a lo mejor les salía a ellos un filtro rojo. Y yo les decía, ¿pero por qué? Y dicen, pues espérate, pues espera, abrían el contenedor y ¿qué eran? Sí, eran zapatos de deporte, pero no tenían la suela de goma. ¿Qué quiere decir esto? Que la clasificación arancelaria no era la misma y que unos estaban exentos de pagar impuestos y otros no. Es decir, con esto quiero referirme que una vez que nosotros, la unidad de análisis de riesgo, levanta el filtro, luego va a tener el gestor de aduana, va a tener otros 4 filtros. Va a tener el filtro amarillo, que son los certificados SIF, que se llaman, que es los certificados que tienen que presentar la mercancía, como son fitosanitario, sanidad exterior, sanidad vegetal, animal, SOIBRE, que es calidad,
Luego va a tener un filtro documental, que va a ser un filtro naranja, un filtro verde, que no va a tener ninguna de esos, y un filtro rojo. Es decir, que algunas veces los contenedores, primero, tienen que pasar primero por el escaneo y luego tienen que ir al puesto de inspección fronteriza para que nuestros compañeros gestores de aduana abran el contenedor y físicamente vean la mercancía y que comprueben que esa declaración, esa mercancía declarada, la nomenclatura a la que ha hecho referencia coincide con la que es. Y que el derecho que tienen que pagar está exento o no está exento. Bien, fíjense la tontería que podría ser, que además me llamó a mí mucho la atención y por eso lo cuento como anécdota, es que los tenis, las zapatillas de deporte, no están clasificadas, no tienen la misma clasificación arancelaria si tienen suela de goma o tienen suela de material. Así que fijaros la importancia que es en pagar derechos de importación, de pagarlos a no pagarlos. Bueno, de ahí paso a lo que iba, al sistema de escaneado en contenedores. Nosotros tenemos dos sistemas de inspección no intrusiva. Tenemos el sistema de escaneado, de escáner, como lo tenéis aquí vosotros también en vuestros dos puertos. Bueno, sobre todo en el puerto del Caribe. Yo no sé si en el Pacífico lo tenéis, pero bueno, en el Limón sí sé que contáis con ellos. Y nosotros los tenemos distribuidos, pues tenemos, ahora mismito os digo, os comento, tenemos el reconocimiento no intrusivo, lo tenemos en Algeciras, en donde yo vivo, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Vigo. Y ahora se van a poner en Alicante y Tenerife, que son los principales puertos que tenemos en España. Y luego, aquí por ejemplo os he puesto, este es el sistema que tenemos nosotros en Algeciras. La verdad es que es muy operativo, porque en cuestión de segundos se escanea el contenedor, se posiciona el tráiler con el contenedor y automáticamente se mueve y en cuestión de minutos se escanea el contenedor y permite una inspección de mayor volumen de contenedores, porque tenemos que tener siempre presente que la seguridad y la protección no tienen que menoscabar el tráfico de mercancía, la fluidez del tráfico de mercancía. Y sobre todo, y concretamente os comento a título pues, lo que sé, de conocimiento, de quien tenga interés, el puerto de Algeciras es uno de los puertos más importantes de España, mueve 500 millones de TEU, por último, impresionante, lo último que 500 millones, perdón, 9 millones de TEU anuales. Y es muy importante, ¿por qué? Porque no es un puerto de importación-exportación, es un puerto de tránsito, Y el problema que tiene Algeciras, primero tiene la ventaja que está en el estrecho de Gibraltar, aunque ahora mismo Tánger Med, que es de Marruecos, nos está haciendo mucho daño, nos está haciendo muchísima competencia, porque os puedo decir, para que tengáis una idea, hace 2 años mover un contenedor en el puerto de Algeciras estaba costando unos 70 euros, cuando Tánger Med, que lo tenemos justo enfrente, pues costaba 30-35 euros. ¿Y por qué? Pues porque, como comprenderéis, los sueldos que se pagan a los funcionarios y a todo el personal operativo que trabaja en el puerto de Algeciras no son los mismos que paga el gobierno marroquí. La preservación del medio ambiente, los estudios de contaminación, las medidas preventivas de contaminación, sobre todo del agua, del lastre y de la biodiversidad del estrecho de Gibraltar, no es lo mismo que la normativa que tiene muy deficitaria el gobierno marroquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no ha dejado de perder tráfico marítimo el puerto de Algeciras? Porque no deja de serlo, en Marruecos no deja de ser un puerto, no deja de tener una cultura árabe, y por regla general, o bueno, es una política que tiene la Unión Europea, es la inestabilidad de estos ciertos países que tienen, sobre todo desde la primavera árabe, se manifestó la inestabilidad política que podían manifestar este tipo de países. Entonces, muchas de las compañías navieras, por ejemplo, como Maersk, que es la que trabaja en Algeciras, y ahora se nos ha ido otra, pero viene la Japan Jin, viene Japan Joy, yo ya no me acuerdo cómo se llaman, porque yo ya dejé de estar en el PIF, ahora trabajo, como he dicho antes, en el control de fronteras marítimas. La Japan Joy está ahora mismo también en Algeciras, pues han decidido quedarse en Algeciras. Por eso, por la estabilidad política y por la tranquilidad y por la seguridad jurídica que presenta las disposiciones del Código Aduanero y tanto para la IMPO como para la EXPO. De ahí que sigamos subsistiendo. Si no, Algeciras
hubiera muerto hace muchísimo tiempo, porque como veis, económicamente sale más rentable cargar y descargar un contenedor en el puerto de enfrente, y simplemente no llega ni a media hora lo que tardas en vía marítima en ir de un sitio o a otro, es decir, de descargar en un puerto o descargar en otro. Bueno, este es el reconocimiento no intrusivo, esto es el escáner que tenemos nosotros. Para que veáis más o menos cómo se ve, yo estuve en el puesto de inspección fronteriza en Cádiz, como he dicho antes, nunca he trabajado en Algeciras. Mis compañeros de la unidad de análisis de riesgos ya ven esto y saben perfectamente dónde hay algo escondido, dónde no, dónde hay droga, dónde hay contrabando de tabaco, etcétera, etcétera. Aunque el contrabando de tabaco no se suele hacer por contenedores, pero bueno, que sí lo ha habido, ¿eh? Hemos encontrado contenedores llenos de tabaco, sobre todo tabaco americano. Pero bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo ven mis compañeros el trailer con el contenedor cuando se ve, que será exactamente igual como lo veis vosotros, los funcionarios que trabajan y los compañeros que trabajáis aquí en el puerto de Limón. Por ejemplo de las cosas que hemos encontrado, de las incautaciones que hemos llevado a cabo en el puerto de Algeciras, pues esta venía de Venezuela y es cocaína, y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, porque mira, era una expedición de plátanos, una expedición de banana, la declaración sumaria de entrada se le dio un código C, normal, no presentaba ninguna anomalía en cuanto a su declaración. La declaración de depósito temporal la presentó también con todos sus certificados de sanidad exterior, sanidad vegetal, etcétera, etcétera, es decir, todos los SIF se presentó, pero nuestros compañeros de la aduana, de la unidad de análisis de riesgo de Algeciras, llevaban ya bastante tiempo llevando a cabo una investigación con el importador, ¿vale? Detectaron a través de los movimientos financieros del importador que era imposible que se gestionara, que se llevara a cabo tanto tráfico de dinero económico a través simplemente de la venta, la compraventa o la importación de bananas. Y bueno, pues yo lo he puesto a título de ejemplo de las incautaciones que llamamos allí, pero fue muy sonada, tuvo muchísima repercusión social, porque creo recordar que fueron 5 contenedores de bananas, y como podéis ver en la foto era cocaína. A lo mejor vosotros estáis más, no sé, no lo desconozco, pero a lo mejor estáis más relacionados, más sensibilizados con este tipo de tráfico de cocaína de este modo, pero nosotros, bueno, yo lo he puesto porque a nosotros sí nos llamó mucho la atención la forma de introducir la cocaína. Siguiente, otra, piñas. Nos llama mucho la atención que utilicen la fruta. ¿Por qué? Nosotros pensamos que la utilización de la fruta es principalmente porque la importación de fruta es muy exigua, es muy normal, no requiere mucho certificado SIF, es muy fácil la declaración que hay, tanto de declaración sumaria de entrada, es muy fácil la asimilación de que te asignen un código B. ¿Por qué? Porque nosotros, la Unión importa bastante fruta. Y luego, aparte, yo creo personalmente, y desde la experiencia, es que la introducción de la cocaína en este tipo de medios, de frutas, es que inutilizan la opción de los perros. Nosotros trabajamos mucho, utilizamos los perros para detectar droga en los camiones, ya no solo en los contenedores, sino en los trailers que descargan los contenedores, y nosotros pensamos que es otra de las maneras que tienen como que para camuflar y evitar que los perros detecten la droga, y vamos, eso es lo que nosotros pensamos. No sabemos tampoco la mente, lo que piensan pues las personas que llevan a cabo este tipo de tráficos, ¿no? Continúo con otro sistema de control no intrusivo que tenemos nosotros, que también es muy importante, que es el control radiológico de contenedores. Este sistema de control radiológico de contenedores, y os comento, lo tenemos ahora mismo en Algeciras, Barcelona y Valencia, que son los 3 principales de todos los que yo he comentado antes. Algeciras es el vital, el principal, por su situación geoestratégica, que es el estrecho de Gibraltar, y luego del Mediterráneo, porque de ahí viene muchísima importación sobre los países árabes, pues tenemos Valencia y tenemos Barcelona. Y ahí tenemos el sistema radiológico de contenedores, principalmente para el control radiológico, y entra dentro de la iniciativa Megaport, que la conoceréis también vosotros, y que también forman parte, y estos 3 puertos muy importantes, que forman parte de la iniciativa de contenedor seguro, que es lo que voy a hablar ahora mismito.
en continuación, que formáis parte también vosotros, que es muy importante, el sistema de contenedores seguros. Pero previamente, hablar del sistema de contenedores seguros, que ya lo conocéis vosotros porque está implantado aquí, principalmente en el Caribe, y están dando muy buenos resultados. Y también lo conocemos bastante porque las unidades de control portuario que establece el sistema de ese control seguro, muchos de los funcionarios han venido a instruirse en la Unión Europea y parte está financiado principalmente por la Unión Europea y por Estados Unidos. Me voy a centrar en el operador económico autorizado, porque es una de las figuras muy importantes y que nos permite pues, facilitar esta inspección, este control de riesgos en materia de seguridad y protección, y es una de las figuras que lo recoge el marco SAFE y que fue uno de los principales objetivos y por el cual se modificó y se aprobó el Código Aduanero de la Unión, la introducción de la figura del operador económico autorizado. Bien, ¿cómo podemos definir lo que es operador económico autorizado? ¿Cómo se define? Bueno, pues el operador económico autorizado en la Unión Europea se define pues como un operador seguro y fiable. Podemos decir que es como un nexo de unión entre lo público y lo privado, es decir, entre la administración aduanera y la empresa privada. Bien, y que sometido a una serie de criterios, mientras que sometido a una serie de criterios sometido a una serie de criterios que establece la administración aduanera de seguridad y protección, nosotros le facilitamos una serie de procedimientos simplificados, ¿vale? Vamos a ello, voy a explicar y voy a concretar un poquito a lo que me estoy refiriendo. Vamos a ver, nosotros tenemos en la Unión Europea, 3 tipos de operadores económicos autorizados. Bien, el primero es de simplificación de procedimientos aduaneros. Para adquirir ese estatuto, tienes que cumplir una serie de criterios, que ahora lo comentaré, ¿vale? Una serie de criterios, y tú optas a un tipo de estatuto. Primero, simplificación de procedimientos aduaneros, puede ser también un operador económico aduanero con estatuto de seguridad y protección, y, por regla general, la mayoría de ellos cumplen las 2 modalidades, ¿vale? Son completos, es OAF, se llama así, OAF, ¿vale? Bien, para que se conceda este estatuto, tiene que cumplirse una serie de criterios a juicio de la administración aduanera, ¿vale? A ejemplo de ellos, son muchos, son bastantes, no es fácil que se conceda a operadores económicos autorizados a cualquier persona. Como regla general, estos operadores económicos son empresas que llevan una trayectoria en su currículum de importación y exportación y, por ejemplo, cumplen con criterios, entre ellos, que son los más importantes, por ejemplo, como la inexistencia de infracciones graves o reiteradas a la legislación aduanera, manifiestan un alto nivel de control de sus operaciones y el flujo de mercancías en un sistema de gestión de riesgos comerciales, sobre todo, manifiestan también, han puesto una solvencia sobre la mesa, una solvencia financiera y, por ejemplo, en el marco de la seguridad y protección, para que se le conceda el estatuto de operador económico autorizado de seguridad y protección, por ejemplo, un mantenimiento de medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la cadena de suministro internacional. Estos son entre ellas. Son unos criterios entre los muchos que tienen que cumplir, que no son pocos. No son pocos. Bueno, a los operadores económicos autorizados se les pide un número que se denomina, nosotros le llamamos el número de identificación, un número EORI, que le permite trabajar en todo el territorio aduanero de la Unión. Uno, el requisito indispensable que el operador económico autorizado tiene que estar establecido en la Unión Aduanera. Y ese número EORI, primero, va a permitir establecer un censo de número de operador económico autorizado y, sobre todo, permitir una fluidez en el comercio internacional. ¿Y qué va a ser las ventajas que va a conceder la administración aduanera pues, a estos operadores económicos autorizados cuando cumplan todo el criterio y se le conceda el estatuto? Bueno, pues miren, el menor número de controles físicos y documentales, la prioridad en los controles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en Cádiz tenemos un flujo de mercancías muy poco, es mínimo el número de control de flujo de mercancías. Pero imagínense en Algeciras. Algeciras es impresionante. Entonces, claro, si a nosotros cogemos y le marcamos de la unidad de análisis de riesgo un filtro rojo, por los motivos que sean, le marcamos un filtro rojo, me tienen que posicionar, bueno, tienen que pasar por el escáner, porque Algeciras se lo tiene, pero bueno,
no es solo un contenedor. Nosotros movemos 9 millones de TEUs anualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres un operador económico autorizado, vas a tener la ventaja de que, primero, ese filtro rojo se te va a notificar con anterioridad, previo a otros importadores, te va a permitir posicionar el contenedor antes que otros operadores, y vas a tener una prioridad de los controles. Luego también, por ejemplo, otra de las ventajas que proporciona el estatuto, pues por ejemplo la posibilidad de elegir el lugar de inspección de las mercancías. Es decir, yo por ejemplo tengo una importación pero tengo un tránsito. Es decir, mi mercancía va a entrar por Algeciras, pero mi destino es Córdoba. Pues bueno, señores, si nosotros tenéis allí una dependencia de aduanas, pues no me lo controlen, no me inspeccionen la mercancía en Algeciras, que tenemos 200.000 contenedores en cola y a lo mejor el contenedor se ha descargado a las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche no va a poder entrar por el escáner. Pues uno de los beneficios que se acogen muchos de los operadores económicos autorizados es el control en destino. Otra de las cosas muy importantes también, declaración sumaria de entrada o salida con datos reducidos. Habéis visto o habéis podido percataros de toda la documentación, de todos los datos que se requiere una declaración sumaria de entrada, es decir, una declaración sumaria previa a la entrada de la mercancía en el territorio aduanero de la Unión. Pues una de las ventajas que se conceden es que estos operadores económicos autorizados, y en este caso, por ejemplo, sería de procedimiento simplificado, es presentar esa declaración con el mínimo necesario de información referente a la mercancía. ¿Por qué? Porque nosotros nos ha acreditado que es un operador fiable. Por su trayectoria económica y por su trayectoria empresarial nos ha manifestado pues, que un operador fiable a estos efectos. Y luego, por ejemplo, otro también, notificación previa de decisión de reconocimiento físico, que también es muy importante y es muy similar, por ejemplo, y viene vinculada directamente con la prioridad en los controles. Y por último, que simplemente comentároslos, porque nosotros, como he comentado antes, tenemos 3 puertos, sobre todo el Mediterráneo, Barcelona, Valencia y Algeciras, que forma parte de este sistema, del proyecto de programa de control de contenedores, programa de seguro control de contenedores, es pues establecer el objetivo del mismo. Simplemente lo leo porque lo conocéis bastante bien, porque lo tenéis aquí instaurado en el Caribe. Establecer controles efectivos para los tráficos ilícitos, para prevenir tráfico ilícito. Muy importante, sobre todo, la creación de unidades de control portuario mediante una programación de capacitación y reitero lo que comenté antes, pues que muchos compañeros de la Administración Aduanera de Costa Rica y de Panamá han ido a la Unión Europea, a algunos de nuestros países y a España a formaros. El intercambio de información y evaluación de riesgos, que es muy importante, no solo la transmisión, el intercambio de información entre las administraciones aduaneras de la Unión, sino el intercambio de información entre continentes, entre administraciones aduaneras de distintos continentes, a través del ContainerCom, la herramienta de comunicación. Y luego también otra de las cosas muy importantes que quiero también hacer hincapié en ella y que me llamó muchísima atención es el sistema de focalización de la carga, ¿vale? El sistema de focalización de la carga que permite pues, una mayor rapidez y eficaz con base a, los datos de la carga, de manifiesto de carga, pues agilizar pues, la identificación y el posible tráfico de mercancía no ilícita o no ajustable a las disposiciones legales de comercio internacional. Bueno, pues yo con esto... bueno, es verdad, os he incluido un estudio estadístico que yo realicé en base a los datos del CISCO. Bueno, el CISCO es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España y es el que se encarga, él lleva a cabo cada quincena todas las administraciones aduaneras, todas las unidades de análisis de riesgo, tenemos que notificar cada semana todas las incautaciones que se han hecho, tanto a través de contenedor, por vía marítima, en el caso de vía marítima, en dónde se ha realizado, en qué espacio marítimo se ha realizado esa incautación de tráfico de estupefacientes, ¿vale? Bueno, pues cada semana nosotros remitimos al CISCO esa información y el CISCO elabora anualmente una serie de estadísticas para ver cómo va progresando o cómo se desarrolla, cómo progresa o se desarrolla la actividad
y si mejoramos o no mejoramos, o, hay o vamos en detrimento, y sobre todo en cuanto a incautaciones se refiere, y si hay que aplicar pues nueva metodología para llevar a cabo nuevas incautaciones, o bueno, simplemente lo que llamamos nosotros inteligencia criminal, ¿no? Pues bien, hace un par de años me dediqué a recabar porque tenía acceso a ello, ya no lo tengo, por eso no puedo actualizar actualmente, no puedo actualizar la estadística que yo os voy a presentar. A modo de anécdota, para que os hagáis una idea sobre el tráfico de estupefacientes en la Unión Europea. Tuve acceso a esa información y a través de los compañeros de estadística de la Universidad de Cádiz, pues se hizo un estudio de cuál era la vía principal que utilizaban el crimen organizado, las organizaciones criminales, pues para introducir la droga en la Unión Europea. Porque ya sabemos que la droga tiene su destino, que es el consumo, pero sabemos también muy bien que las organizaciones criminales la utilizan como base para la obtención de medios económicos para sufragar sus actividades ilícitas, ¿no? Bueno, pues hoy os he puesto esta, simplemente a modo de anécdota, para que os hagáis una idea de los resultados que se obtuvo en la Unión Europea. El contenedor, para que veáis, es el último medio que utilizan el crimen organizado, las organizaciones criminales, para introducir en la droga en la Unión Europea. La mayoría de ellas utilizan siempre la embarcación en sí misma, ya sean veleros, embarcaciones pequeñas, tipo deportivo, veleros grandes que cruzan el Atlántico, bien embarcaciones, pueden ir en contenedores, la droga puede ir transportada en contenedores, pero no se descarga en la Unión Europea, se descarga, una de las rutas principales hasta África, se desvían hasta África, se descarga allí en contenedores y a partir de ahí se lleva y se traslada a la Unión Europea a través de embarcaciones. Fijaros la diferencia de las incautaciones llevadas a cabo por la Unidad de Análisis de Riesgo y las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que operamos nosotros en el medio marino, en el tema de narcotráfico, las incautaciones que se hicieron, fijaros, el número de incautaciones que se hicieron en embarcaciones con respecto a las incautaciones de drogas que se hicieron en contenedores. Es decir, que en la Unión Europea el tráfico, el crimen organizado y las organizaciones, bueno, o las organizaciones criminales encargadas de introducir la droga con distintos fines en la Unión Europea, siempre van a elegir la embarcación antes que el contenedor. Y nosotros pensamos que este sistema de gestión de controles y de gestión de riesgos que se lleva a cabo, el sistema de no intrusismo, de inspección no intrusiva, pues creo que en suma está dando pues bastante resultados. Y con esto, ahora sí, bueno, esto es lo que es un resumen de lo que acabo de explicar, ¿vale? Ahora sí, no me quiero demorar más. Termino mi exposición, creo que me he extendido mucho. Aparte de todo lo mal que me ha ido la tecnología, pido mis disculpas y espero que me haya explicado bien porque, como podéis observar, es un tema bastante complicado. El procedimiento aduanero establecido en el Código Aduanero de la Unión es muy, muy complicado de entender. Tiene muchísimos detalles, las disposiciones son muy enrevesadas y he intentado simplemente pues ceñirme a lo que es la gestión de riesgo, al control y gestión de riesgo en materia de seguridad y protección. Espero que me haya explicado bien, espero que me hayáis entendido algo, por lo menos hayáis comprendido cómo funciona ese sistema de control de riesgos en la Unión Europea. Y nada, y ahora abro pues la posibilidad de que me podáis compartir cualquier duda que os surja o cualquier idea que deseáis compartir conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora, a la doctora, Ruth García, por tan interesante exposición de la experiencia vivida en su lugar de trabajo en España. Sin duda alguna que pues amplía el panorama nuestro respecto al tema aduanero. Y por acá han ingresado un par de consultas. Preguntan, en cada punto de inspección no intrusiva, ¿cuántos contenedores se logran escanear por día aproximadamente?
¿Y qué porcentaje representa con respecto a los contenedores que transitaron por ese punto de control? Bien, en cuanto al porcentaje, me van a permitir que no lo puedo decir. Lo tenemos prohibido. Lo tenemos prohibido. Es más, no es porque yo no quiera compartirlo. Yo pensaba, lo que pasa que si no se iba a demorar demasiado la exposición, tenía la intención de poneros un vídeo pequeñito, muy pequeñito, que eran de 10-15 minutos, lo que pasa que pensé que se iba a hacer un poquito pensada la conferencia, sobre un documental, pequeño documental que se hizo en España sobre la inspección no intrusiva. La inspección no intrusiva, de cómo se escaneaban los contenedores y el número de cómo pasaban los contenedores, sobre todo en Algeciras, ¿no? Que es el que mayor tráfico tiene. Y le preguntaron esa misma pregunta, plantearon esa misma pregunta: ¿qué número de contenedores pasan por el escáner al día? Y no se puede dar. No se puede dar porque eso es no información privilegiada, pero no podemos facilitar ni podemos animar al personal a que utilice el contenedor como medio de introducción de otro tipo de mercancía ilícita. ¿Me he explicado? Sí, señora. Lo siento. Nos acompaña en esta conferencia el profesor Félix Pandales. Él es de la Universidad en Panamá, está con algunos de sus estudiantes del curso de taller de logística de la maestría de comercio internacional. Voy a dar unas palabras a don Félix. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, se le escucha. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Buenas noches y agradecido por la oportunidad que me dan también de, en primera instancia, agradecerle a la doctora Ruth García por esa transmisión de conocimiento que nos ha hecho. Es interesantísimo, interesantísimo. Todos los que estamos relacionados con el ámbito aduanero sabemos el valor que tiene esta información que usted nos ha dado, nos ha manifestado hoy. En el caso de la gestión de riesgo en Panamá, nosotros tenemos efectivamente en la Autoridad Nacional de Aduana una oficina de gestión de riesgo y he ido vinculando todas las cosas que usted nos ha dicho con respecto a lo que pasa aquí en Panamá. Y efectivamente aquí se está aplicando mucho la tecnología y el aspecto de los controles no intrusivos se ha estado haciendo efectivamente en los principales puertos de Panamá, entre ellos el puerto de Balboa, el puerto de Manzanillo, el puerto de Cristóbal y otros puertos de gran importancia en donde se mueven una gran cantidad de TEUs anuales en las embarcaciones que van a transitar el canal de Panamá. Esta cantidad de TEUs ha aumentado significativamente una vez que en Panamá se hizo la ampliación de las esclusas, porque entonces empezaron a pasar barcos con mayor cantidad de carga y el año pasado, la última cifra que tengo, que pasó un post-Panamá con un promedio de 13.000 TEUs y eso es una cantidad impresionante, impresionante cuando nosotros sabíamos que por el canal de Panamá lo que pasaban eran 4.000, 5.000 TEUs, 6.000 TEUs. Y eso también implicaba un beneficio económico, porque a mayor carga que manejan estos transportes, mayor tienen que pagar. La primera embarcación que pasó una vez que se hizo la ampliación del canal pagó un poquito más de $500,000 solamente por atravesar el canal de Panamá. Lo relacionado con la gestión de riesgo, le repito, me ha parecido interesantísimo. Eso ha permitido a través de los estudios que se hacen de estas empresas que están vinculadas al ámbito aduanero, ha permitido hacer incautación significativa de una gran cantidad de sustancias ilícitas y sustancias que violan algunas normativas del comercio internacional, porque aunque la mercancía no vaya a venir para Panamá, pero una vez nosotros tenemos la información que se ha compartido entre países que por efecto de convenios que tenemos, por ejemplo, en América que tenemos el convenio, el COMALEP, que empieza en 1973, del cual Panamá es signataria,
Entonces, a través de la información que recibimos por la participación en estos convenios, entonces eso nos ha permitido incautar drogas, armas y una serie de cosas. Siempre tengo en la memoria y pongo como ejemplo el gran caso de el barco Chonchongan, que era un barco coreano, y que nosotros teníamos la información de que ese barco traía droga. Y cuando él estaba por pasar por el canal, entonces se hizo a un lado y se le empezó a hacer la inspección, y resulta que se buscó, él había declarado azúcar nada más, y en esa inspección se encontró efectivamente azúcar, y se encontraba azúcar, y cuando se llegó al fondo del barco no se encontró droga, sino que lo que se encontró fue armamento bélico, armamento de guerra. Y existía para ese momento 8 resoluciones de las Naciones Unidas que le prohibían a Corea hacer tráfico de armas. Así que eso ya causó un gran problema con ellos, y nosotros hicimos el informe inmediatamente a las Naciones Unidas. Bueno, las ventajas, interesantísimo lo que usted habló sobre las ventajas de pertenecer a este programa del operador económico autorizado. Panamá también tiene una oficina del operador económico autorizado. No tengo las estadísticas ahora mismo de cuántas empresas en Panamá se han acogido a este sistema, pero eso ha ido en aumento, y me recordé mucho de este tema, muchos conocimientos, algunos conocimientos que tengo sobre ese tema, cuando usted empezó a decir las condiciones. Condiciones. Las condiciones. Aquí no es cualquiera que puede integrarse, que puede anexarse, que le van a dar autorización para ser operador económico autorizado. Y hay también unos acuerdos que se hacen para que las empresas que están autorizadas, ¿no?, como operador económico en un país, puedan tener esas mismas facilidades en otros países. Entonces eso también se hace mediante intercambio, que es muy importante. Una pregunta que tenía para hacerle, a ver si usted conoce, sabe, ¿cuántas empresas más o menos están involucradas o han sido aceptadas como operador económico autorizado tanto en Argentina como en España? Porque eso ha ido creciendo poco a poco. Nosotros empezamos como con 5 o 7 empresas, que era las que teníamos, pero le repito, no tengo las estadísticas de eso, y sé que esas empresas han ido aumentando. Así que nuevamente le doy mi agradecimiento. Magnífica conferencia la que usted nos ha dado. Tengo un grupo de estudiantes de una maestría en comercio internacional que están dando conmigo un taller de logística aduanera, y esto les va a servir bastante. Así que muy agradecido, y no solamente por parte de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior, donde doy esta maestría, sino de todo el pueblo panameño. Usted es una maravilla en estos conocimientos y se lo agradecemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Félix, por sus palabras. Le agradezco, creo que tanto no me las merezco, pero muchísimas gracias. Bueno, en cuanto al número de empresas que han concedido el Estatuto de Operador Económico Autorizado de Argentina, por supuesto, no tengo ni idea. No tengo ni idea. De España, le puedo decir que casi todas las grandes empresas que se dedican a la InfoExpo, no le puedo decir número porque lo desconozco, pero casi todas las empresas que se dedican, llevan tradicionalmente a la importación o exportación, se han hecho operadoras económicas autorizadas. Porque las facilidades, sobre todo en simplificación aduanera, procedimental, son tan ventajosas, que ellas priman el invertir en cumplir esos criterios de seguridad, de protección y de simplificación, que prácticamente todas las empresas que se dedican a la importación son operadores económicos autorizados. No le puedo decir el número, pero si usted tiene interés, yo me informo y se lo facilito. Y una de las cosas, por ejemplo, que le iba a comentar con el tema de que también es muy llamativo, muy atractivo, ¿no?, para las empresas. Nosotros tenemos el estatuto, cuando concedemos el estatuto de operador económico autorizado para procedimientos simplificados aduaneros,
¿Qué significa esto? Ellos significan que ellos simplemente, ellos tienen, nosotros tenemos en la intranet nuestra, en la ventanilla única, ellos tienen un registro. Ellos se dan nosotros concedemos el estatuto y automáticamente en la intranet, bueno, en la base de datos, ellos se crean como su propia ventana, como si fuera una nube, vamos a llamarlo así, ¿no? Para que nos entendamos. Eso es el registro de inscritos de operadores económicos autorizados. Es como si fuera su buzón. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que ellos tienen una importación, ellos cogen toda la documentación y la suben a la nube. Y a las autoridades aduaneras nada más que nos lleva un aviso diciendo, señores, nosotros ya tenemos la información, ya tenemos colgada la información en la nube. Cuando quieran, accedan. Fijaros hasta dónde llegan las simplificaciones aduaneras de las cuales se benefician los operadores económicos autorizados. Y de ahí, de que ellos hayan invertido, las principales empresas, no solo las principales empresas, de medianas empresas también importadoras, hayan invertido tanto en obtener el estatuto de económico autorizado. Para simplemente, por ejemplo, con el procedimiento, porque eso es rapidez y agilidad. Ellos simplemente mandan, en el momento que se manda la declaración, y además, sobre todo, al colgar en la nube, ellos ya están viendo automáticamente, les sale a ellos ya si tienen un filtro rojo, si tienen un filtro verde, si tienen que presentar alguna documentación, es decir, que ya no requieren de ese consignatario que tenía que coger la documentación, presentarla a la aduana, esperar que la aduana la tramite, no, simplemente ya con mandar un aviso diciendo que han colgado la información en la nube, se acabó. Fíjense, por eso, de ahí que la mayoría de las empresas que se dediquen a la importación hayan invertido tanto. Ahora, en cuanto al número, no puedo decirle, don Félix, pero de todas maneras, si está usted interesado, yo se lo suministro en estos días. Cómo no, gracias. Muchas gracias al profesor Pandales. También está con nosotros doña Enilda Ramírez González. Doña Enilda es profesora en la universidad del curso de Control y Fiscalización y también es la directora de la Dirección General de Riesgo Aduanero de la Dirección General de Aduanas. Quiero dejarla también a ella en palabras de saludo. Doña Enilda. Muchas gracias, Débora. Buenas noches, doctora. Excelente exposición. Buenas noches a todos y todas. Efectivamente, tal vez comentarles un poquito. Costa Rica maneja, al igual que exponía la doctora, momentos de control diferente a nivel de control previo, a nivel de análisis de riesgos, a nivel de manifiesto. Estamos próximamente a ingresar también utilizando la herramienta del CTS. También a nivel de control inmediato, ya propiamente en los temas de reconocimiento físico y los controles post-despacho. En materia de control previo y ya concretamente en el escáner, a nivel de los controles no intrusivos, bueno, le entendí que no era factible dar a conocer el nivel de inspección. La situación o los riesgos que tiene España versus los riesgos que tiene Costa Rica, pues son diferentes. Me interesaría eventualmente conocer cómo ustedes el escaneo lo mantienen tanto en la exportación como en la importación. ¿Por qué señalo esto? Porque, bueno, en el caso de ustedes, los temas ya no vinculados a los elementos de la obligación tributaria, valor, origen y clasificación, que como bien lo señaló, son temas que estaríamos a través de los análisis que se hacen determinando, sean en inspecciones previas o en inspecciones, perdón, inmediatas o en inspecciones a posteriori. Los de escáner son temas referidos más a otros elementos, salvo algunas cosas tales cuales mercancía diferente a la declarada, pero los mayores temas son enfocados en esta línea. En el caso nuestro, los temas de drogas son más propicios o más, al ser más bien el país puente para otros lugares, otros destinos, es más en exportación. En el caso de ustedes o de Europa es a la importación. Entonces, no sé si será factible conocer algunos de los, o también es absolutamente confidencial, de los criterios que ustedes utilizan en IMPO y si están escaneando en Expo para tener esa noción. Eso por un lado. Por el otro lado, en materia del esquema de control general,
También nosotros tenemos el OEA, el operador económico autorizado, igual los beneficios y los requisitos para la autorización de un OEA son similares. Pues, por ejemplo, a nivel de verificación física o de verificaciones de inspección, no significa que nunca van a ser objeto de un control, pero que sí efectivamente tienen tratamientos diferenciados aún en la aplicación de ese control, en el lugar de la aplicación de ese control. Entonces, en incidentes igual, pues ya tenemos a nivel de exportadores, a nivel de importadores y algunos otros auxiliares, por ejemplo, a nivel de despachantes. Entonces, me parece que en esa línea es un tanto similar lo que venimos aplicando. Señalaba, nosotros aplicamos la metodología de gestión de riesgos de OMA y pues nuestra estrategia de control y máxime ahora estamos focalizándonos en los temas del control previo, también con una serie de atributos, algunos de previo a la llegada, a la transmisión del manifiesto, otros al momento de la llegada, otros en el momento de la descarga de contenedores. Y después, ya en el control inmediato propiamente, los que están más enfocados a los elementos de la obligación. Y bueno, ya en tercera línea, cuando corresponda ya ver grandes cantidades de DUAs y en periodos específicos ya, y entrando a la contabilidad de las empresas, o pues obviamente ya mediante el tipo de auditoría. Sin más, yo creo que eso daría un esquema general de lo que venimos trabajando y pues estamos a la orden para cualquier elemento, inclusive eventualmente ya como dirección de riesgo. Si es factible, nos gustaría el equipo de riesgo, que aquí nos acompañan algunos analistas y funcionarios del área de inteligencia también, poder eventualmente programar con usted alguna reunión ya más puntual, específica sobre algunos temas que nos interese compartir experiencias. Muchísimas gracias, excelente exposición, y estamos a la orden para lo que estime necesario. Muchas gracias a usted, doña Enilda. Bueno, en cuanto a la reunión, por supuesto, yo voy a viajar ya el domingo, voy al Caribe, estoy allí en la sede, así que no tengo, aunque sea online, pero bueno, que sepáis que estoy allí, más cerquita, y sin problema alguno. ¿Porque usted me llama de la sede del Caribe? ¿Usted está en la sede del Caribe? No, estamos aquí en el nivel central, estamos en San José. Ah, en San José, bueno, pues entonces nada, pues sin problema, estoy aquí en San José, pero aunque sea online, que sepa que estoy aquí, sí. Yo estaré aquí hasta el 7 de diciembre, así que no hay problema. Cuando ustedes estimen inconveniente, mantenemos una reunión sin problema, y además me interesa, me gustaría encontrar puntos de contacto, porque como veo, tenemos mucha similitud. Bueno, es que a fin de cuentas nosotros nos basamos en el marco SAFE y tenemos que tener correcto, igual, porque si no, no habría fluidez en el comercio internacional, ¿no? Igual, correcto. Pero sí, me encantaría tener una reunión con vosotros e intercambiar ideas y sobre todo mecanismos, procedimientos, incluso ver posibles sinergias que pudieran surgir. En cuanto a la primera pregunta que me ha hecho, los criterios que tenemos a seguir, bueno, la Expo, nosotros no somos... Por regla general es infinísima el número de contenedores que se someten a escáner que vayan a ser exportables. Le puedo decir que no, que prácticamente son casi nulos. Las exportaciones no se someten a inspección intrusiva porque, como usted bien ha dicho, nosotros somos objetos, no salidas. Nosotros somos destino del narcotráfico. ¿Y qué criterios seguimos? Bueno, pues principalmente los compañeros de la unidad de análisis de riesgo y especialmente los que estamos trabajando en el estrecho de Gibraltar, el principal criterio que seguimos es la ruta de la mercancía. La ruta de la mercancía, porque como bien he dicho antes, la mercancía, bueno, vamos a partir de la idea de que la mercancía, principalmente el narcotráfico, se introduce a través de embarcaciones menores, no embarcaciones con contenedores, ¿vale? Entonces, ¿dónde se descarga esa mercancía? Entonces, de ahí que el primer criterio que seguimos es la ruta de ese contenedor. Cuando nosotros vemos que ese contenedor viene, primero, que no es un operador económico autorizado, que a lo mejor importa, pero no importa muy asiduamente, a lo mejor importa primero bananas o luego importa peluches, y sobre todo y especialmente el criterio que se utiliza es la ruta que lleva. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que no viene en directo
no vienen directos, desvían la ruta, sobre todo en contenedores. Vienen, salen, vamos a poner un ejemplo que no quiero tampoco, salen a lo mejor de aquí del continente americano y van primero, por ejemplo, abajo, luego van a África, de África tocan varios puertos y el último puerto, pues a lo mejor en España. Y esa es el principal criterio que seguimos. Una vez que vemos una ruta un poco rara del contenedor, porque cuando vemos que ese contenedor ha podido venir por una ruta directa con una empresa naviera que la hace semanalmente varias veces, ¿a qué viene que ese contenedor haya dado tantas vueltas por el mundo antes de entrar en la Unión? ¿Vale? Y a lo mejor, ¿por qué entra? Si entra primero va a entrar ahora en Algeciras y no pudiendo entrar en Ámsterdam cuando tiene la vía directa. Esos son líneas de investigación que tenemos y a partir de ahí pues empezamos a tirar del hilo y como ya he dicho que es una de las herramientas que nosotros utilizamos y que es principal para saber es ese importador su economía, el tráfico económico que tiene, la fluidez económica y sus compras, sus ventas y sobre todo también su patrimonio, que es muy importante porque sabemos que, por ejemplo, el dinero hay que blanquearlo y un pequeño importador, pues que tenga a lo mejor un elevado patrimonio también nos hace pensar. Esos son los principales criterios que tenemos, pero también le digo que no hay criterios establecidos, simplemente es ya, pues dependiendo del lugar, del puerto en el que se encuentren mis compañeros o nos encontremos, pues sabemos perfectamente que a lo mejor la mercancía, los contenedores que vienen con tráfico ilícito de estupefacientes, pues vienen de una manera o se camuflan de otra o presentan una declaración sumaria con algunos elementos, pero eso es más que nada es la experiencia, doña Enilda, la experiencia. Y creo haberle contestado a la pregunta, ¿no? Excelente, muchísimas gracias y estaremos en contacto para ver si podemos hacer esa reunión ya más puntual. Por supuesto y encantada, ¿eh? Encantada. Vale. Bien, agradecer a la profesora Ramírez González por su participación. De verdad que ese es un tema que a los aduaneros nos apasiona, el tema de riesgo. Entonces hay mucho tema ahí que conversar. No sé si está por acá doña Vivian, había tenido un problemita técnico. Oh, también. Sí, por acá estamos. No sé si ya contestaron las preguntas y yo creo que ya hemos tenido suficiente tiempo a la doctora Ruth García Llave y le agradecemos muchísimo por la conferencia y por el espacio y por el tiempo y por supuesto que queda el contacto, ¿verdad? Para intercambiar experiencias con la Administración Pública de Costa Rica, en este caso con el Servicio Nacional de Aduanas. Entonces, agradecerles y con esto daríamos por terminado el espacio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron de Panamá, de las sedes regionales y de la sede Rodrigo Facio y de la Dirección General de Aduanas y de otras universidades y otras instancias. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado presentes, aunque sea virtual. Gracias por esta oportunidad que me habéis dado de compartir con todos vosotros pues cómo gestionamos el riesgo en la Unión Europea, que por lo que veo es muy similar a cómo lo hacéis vosotros en vuestro país. A los compañeros panameños por estar ahí, muchísimas gracias. Y nada más, sabéis que estoy aquí a vuestra disposición, aunque me vaya el 7 de diciembre y vuelva a España. Ya las tecnologías nos permiten estar muy cerca y siempre estaré a disposición de vosotros para lo que me necesitéis. Claro que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Feliz noche. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.